La prometida de su nieto se aferró al borde de la mesa. Fue idea de Claire. Susurró ella. A tu nuera le pareció divertido. La suegra de Eleanor. A la mujer que se burló de su abuela. Al hombre que observaba. Le deslizó hacia adelante el cheque de boda sin cobrar. Luego lo rompió en dos. Esto es lo que cuesta la falta de respeto en esta familia, dijo ella. Y por primera vez, ambas generaciones se dieron cuenta de que la abuela no era solo el pasado, era el ajuste de cuentas. Esperen, antes de continuar, tengo que preguntar, ¿desde dónde están viendo? Escríbanlo en los comentarios y no olviden suscribirse. Entré al salón de baile con perlas. Me fui antes del postre con algo más pesado que la vergüenza. La puerta no rechinó, pero bien podría haberlo hecho. El silencio que recibió a Eleanor cuando entró en el dorado salón de baile del Rosehaven Country Club tenía el mismo filo. Los candelabros de cristal brillaban, como si les hubieran pagado para opacar a cualquiera mayor de 60. Y los tacones de Eleanor resonaban un poco más fuerte de lo debido en el suelo pulido. Apretó con más fuerza su bolso de noche, el collar de perlas de agua dulce en su cuello, un regalo de su difunto esposo en su 40 aniversario. Descansaba sobre su pecho como un silencioso desafío. Su vestido azul marino era impecable, apropiado, respetuoso, formal. Había llegado sola, como estaba previsto. Tyler no le había preguntado si necesitaba ayuda. Con el transporte, tampoco Claire. Al otro lado del salón, los vio, el brazo de Claire enlazado al de su hijo como un torniquete, apretado y posesivo. Tyler se reía de algo que decía el fotógrafo de la boda. No miraron en su dirección, ni una sola vez. Las tarjetas del lugar estaban alineadas como un campo de batalla. La abuela Eleanor no estaba en la mesa principal, ni siquiera cerca de ella. Pasó juntos a la mesa familiar adornada con guirnaldas, asintiendo cortésmente a extraños que no reconocía, hasta que encontró su asiento cerca de las puertas de la cocina, la cuarta mesa desde el fondo, justo al lado de un fotógrafo contratado, y un hombre que no conocía y que no dejaba de mirar su teléfono. Su tarjeta de nombre decía Eleanor, solo aquí por el cheque. La letra era cortante, adornada, profesional, intencionada. Se quedó mirándola. Un bufido de risa resonó desde el lado de la novia. Dos mujeres en chifón color coral se codeaban mientras se giraban hacia su mesa. Claire, elegante en un vestido champán, sin mangas, cruzó la mirada con Eleanor por medio segundo. Sonrió, no con calidez, ni con arrepentimiento. Una sonrisa burlona, fina como una navaja. Eleanor no se inmutó, ni su rostro, ni su espalda. Se sentó, con cuidado, colocó su bolso en su regazo y cruzó las manos sobre él. La banda empezó a tocar, una versión demasiado orquestada de No puedo evitar enamorarme. No cantó. Los camareros trajeron champán. Ella lo rechazó. Se sirvieron platos de lubina y risotto. No levantó ni el tenedor ni el cuchillo. El fotógrafo recorría las mesas tomando fotos espontáneas. Se saltó la suya. Nadie la saludó. Nadie le preguntó si se estaba divirtiendo. Cuando comenzaron las primeras notas del baile padre-hija, Eleanor metió la mano discretamente en su bolso, sus dedos rozando el sobre de marfil que había colocado allí más temprano esa mañana, pesado, con un cheque de bodas escrito con una caligrafía cuidadosa. No lo sacó. Se puso de pie, se alisó el vestido y salió del salón. Las puertas no hicieron ruido al cerrarse tras ella, pero sintió que se cerraban de golpe en su pecho, afuera. El aire frío besó sus mejillas de una manera que nadie adentro lo había hecho. Recorrió el camino circular del club hasta su auto, las perlas brillando bajo la luz de la luna.
como estrellas que hubieran decidido volver a casa. Eleanor cerró la puerta principal con llave y encendió una única lámpara en el estudio. El suave resplandor ámbar iluminó la estantería de caoba, donde sus diarios estaban alineados ordenadamente en orden cronológico. 42 volúmenes. Ni uno solo escrito. Con prisa, se sentó en su escritorio, sacó el cheque de su bolso y lo colocó sobre el secante. Ahora parecía ajeno, como si proviniera de la vida de otra persona. Destapó su pluma estilográfica y abrió su diario actual en una página en blanco. El papel la acogió. Familiar y sin juzgar. Me pusiste una etiqueta. Te devuelvo una propia. Se quedó mirando las palabras por un momento. Luego abrió el cajón lateral del escritorio. De él sacó una gastada carpeta azul marino, con las esquinas redondeadas por años de uso. En el frente, con letras doradas en relieve, decía borradores de distribución familiar. La abrió. Las páginas adentro crujieron como viejos fantasmas poniéndose firmes. Abre una carpeta titulada Borradores de distribución familiar. Me redujeron a $1. Su firma. Me recordé a mí misma mi firma. El rasgueo de la pluma de Eleanor contra el grueso papel del diario resonó en la quietud como un fósforo al encenderse. No era rabia lo que la movía, era claridad. Pura, clínica y fría, del tipo que llega solo después de que alguien ha confundido tu silencio con rendición. Cerró el diario con cuidado, luego tomó el cheque de su escritorio y lo sostuvo a contraluz. La tinta brillaba débilmente. Un testimonio burlón de lo que una vez había considerado generosidad. Había una caja en el fondo de su armario, escondida bajo abrigos viejos, y detrás de una maleta con olor a naftalina, que todavía olía ligeramente a eucalipto y aire de mar. Dentro, perfectamente, etiquetadas, esperaban carpetas de archivos, como viejos testigos, registros médicos, cartas de su difunto esposo, boletas de calificaciones de la escuela primaria de Tyler, su letra, redonda y torpe, donde había escrito «Amo a la abuela» en un examen de ortografía, para el que ella le había ayudado a estudiar. Encontró la carpeta, etiquetada Testamento. Copia actual era más gruesa de lo que recordaba. La chimenea crepitaba detrás de ella. Mientras extendía los papeles sobre la mesa del comedor, el vapor se elevaba de su taza de manzanilla intacta. El testamento tenía fecha de hace 3 años, antes del compromiso de Tyler, antes de que las ausencias pasivas de Claire se convirtieran en un borrado total. Las páginas estaban llenas de bondad, reembolsos de matrícula, documentados, una provisión para las deudas médicas de Claire, un colchón para Tyler y cualquier futura cónyuge para ayudar con la vivienda o la educación. Incluso había una cláusula para preservar la cabaña del lago, que Claire una vez llamó tan rústica que da pena. Cada línea, generosa, cada párrafo, indulgente, y Eleanor tomó un resaltador. Trazó una pálida línea amarilla sobre cada nombre que había dejado de llamar. A menos que hubiera dinero de por medio. Claire, Tyler, la madre de Claire, la sobrina de Eleanor, Abby, que una vez lloró por teléfono sobre la necesidad de cubrir el alquiler por unos meses, el diácono de la iglesia que solo llamaba durante la temporada de donaciones. Comenzó una segunda hoja. La tituló con bolígrafo negro «Llamaron en el último año». No por dinero. Era una lista corta. Margaret, su amiga de la oficina de registro, Lena, su prima en Vermont, la madre biológica de Tyler, Melissa, quien siempre le enviaba una tarjeta. Incluso después de ser excluida de todas las fotos familiares, eso era todo. 2 amigas, un pariente que la ignoraba, una madre borrada,
Se reclinó en la silla. Escuchó el tic-tac del viejo reloj. La casa estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar su propia respiración, pausada, pero no tranquila. Se puso de pie, caminó descalza hasta la cocina y bajó una botella de vino tinto a medio terminar que había quedado de Navidad. Nadie había querido compartirla entonces. Claire dijo que era demasiado terroso. Eleanor se sirvió una copa y no se molestó en usar un posavasos. Para cuando volvió a la mesa, había tomado una decisión, abrió un nuevo archivo de Manila y escribió en el frente, con un marcador grueso, fideicomiso sucesorio, pendiente de revisión. Sacó de su bolso el sobre original con el cheque de bodas y tachó la suave caligrafía que decía Tyler y Emily, para su futuro. Debajo, escribió con letras de imprenta firmes, fondos no liberados. Pendientes de integridad. Un toque en la pantalla de su teléfono la hizo detenerse a medio sorbo. La esposa de Tyler había publicado una foto, una selfie grupal de la fiesta nupcial. Eleanor no estaba en la imagen. Por supuesto que no, pero fue el pie de foto lo que atravesó su calma frágil. Gracias por la sonrisa y el silencio. Agradecida. Nadie había etiquetado a Eleanor en una publicación en meses. Hasta ahora se quedó mirando las palabras. El brillo del emoji era como una punzada en sus venas. Por un momento, sintió que el ardor detrás de sus ojos amenazaba con convertirse en lágrimas. Pero en lugar de lágrimas, Eleanor exhaló bruscamente. Luego se puso de pie, caminó hacia el escritorio, levantó la carpeta y susurró a la habitación como si fuera un tribunal. Anotado. La nueva esposa de Tyler etiqueta a Eleanor en una publicación. Gracias por la sonrisa y el silencio. No salí en ni una sola foto, pero estoy en todos los documentos. La primera imagen se cargó lentamente, novio y novia bajo una pérgola blanca, enmarcada por rosas y las promesas infladas de los votos. Eleanor estaba sentada en la mesa de su cocina, el teléfono en una mano, el café enfriándose a su lado. Una rama golpeaba ligeramente la ventana, su ritmo irritantemente alegre. Deslizó. Siguiente foto. El corte del pastel. Claire sostenía el cuchillo con la mano de Tyler sobre la suya, sus rostros vueltos hacia la cámara en una actuación de naturalidad. Los invitados aplaudían, borrosos al fondo, el champán capturando el flash como chispas. Deslizó de nuevo. El cortejo nupcial en coral y gris, la niña de las flores a mitad de un giro, y fotos de grupos en las mesas. Entrecerró los ojos. Donde había estado su silla, en la mesa 4 cerca de la cocina, se sentaba una mujer rubia con un vestido de dama de honor sosteniendo una mimosa, riendo. Su silla había sido reutilizada. Hizo zoom, tocando 2 veces hasta que los píxeles se desenfocaron. La mujer tenía el pelo rizado y un bronceado falso. Su tarjeta de lugar, a medio ver sobre la mesa, no era Eleanor, ni de lejos. Pasó 10 fotos más, ni rastro de ella, ni en la línea de llegada, ni durante los discursos, ni siquiera en las tomas amplias que mostraban todo el salón. Había sido borrada, no olvidada, borrada. Se quedó mirando la foto de grupo final, la que tenía a todos en el pie de foto, toda la familia dispuesta en las escaleras del salón de baile. Claire tenía los brazos alegremente echados alrededor de ambos grupos de padres. Tyler sonreía como alguien sin nada sin resolver. El asiento de Eleanor, su presencia entera, había sido eliminada por omisión como con Photoshop. Se puso de pie. Su mano temblaba ligeramente. Mientras abría el cajón de su escritorio de persiana, sacó el archivo del fideicomiso, pasando al borrador que había comenzado después de la noche de bodas. Sus dedos se detuvieron sobre el nombre de Claire. Albacea del patrimonio, lo tachó con una línea gruesa y firme.
Luego cogió el teléfono. Denise. Soy él. Anor. Necesito iniciar una actualización de cláusula. Sí. Esta noche empieza por reemplazar al Albacea. Claire está fuera. Escuchó, asintió y quiero nuevas condiciones, escritas en cada línea, vinculada a Tyler o a la boda, lenguaje, sobre conducta, mantenimiento, de la relación, interacción, respetuosa. Denise vaciló. ¿Quieres condicionar su herencia a la bondad? No. Eleanor respondió con calma. A la integridad. Colgó y se sirvió un vaso de agua, colocándolo junto a la creciente pila de papeles. El sol se había escondido detrás de una nube, sumiendo la habitación en el gris frío de la claridad legal. Escribió lentamente en una hoja nueva, cláusula 4C. Cualquier instancia de humillación pública o negligencia privada por parte de un beneficiario nombrado anulará inmediatamente la elegibilidad, pendiente de revisión. Una ráfaga de viento afuera sacudió el cristal. Se levantó de nuevo, esta vez caminando hacia su oficina en casa. La habitación olía ligeramente a cedro y tinta de impresora. Se sentó y abrió su portátil, buscando el contacto de su asesor financiero. Una llamada rápida. Paul. Sí. Hola. Estoy interesada en estructurar algunas donaciones, estilo legado, pero con condiciones adjuntas, filantrópicas, ¿no? Donaciones estratégicas con condiciones. Puede hacer eso, ¿verdad? El río entre dientes. Vacilante. Podemos diseñar fideicomisos de incentivos, donaciones basadas en hitos, distribuciones por etapas. No es convencional, pero sí. Podemos hacerlo. Entonces hágaslo, dijo ella. No parpadeó. No respiró hasta que terminó la llamada. Se reclinó en la silla. Una brisa entró por la ventana entreabierta, trayendo el olor a hierba húmeda y lluvia inminente. Olía a un cambio. Sus ojos se desviaron hacia la tarjeta del lugar que aún no había quemado. Solo aquí por el cheque. Ahora estaba clavada en un tablón de anuncios, debajo de una chincheta con forma de signo de interrogación. Se levantó para preparar té. La tetera silbó un minuto después. Un silbido largo, agudo, impaciente. Sirvió, añadió miel lentamente, y luego llevó la taza de vuelta a su silla. Entonces, él. Teléfono vibró. Buzón de voz. Claire. Eleanor le dio al play. Oye, solo para saber, ¿lo del cheque era una broma? No lo hemos visto. ¿Podrías avisarnos? Una larga pausa. Y realmente espero que no haya ninguna situación extraña. Quiero decir, fue un día precioso. No compliquemos las cosas. Eleanor se quedó mirando la pantalla. Tomó un sorbo de su té, con la mirada afilada como la tinta. Claire deja un mensaje de voz. Oye, solo para saber, ¿lo del cheque era una broma? No lo hemos visto. Esperaban generosidad por defecto. Envié una actualización en su lugar. El sobre, grueso no con dinero, sino con significado. Eleanor lo selló con una firmeza que se transmitió por sus hombros y hasta los huesos de sus manos. Presionó su pulgar en el pliegue adhesivo como si estuviera finalizando un veredicto. La dirección en el frente estaba escrita a mano, con una caligrafía que no había usado desde sus días universitarios. Elegante, decisiva. Claire Oak Run Place, Greenville, Massachusetts. Dentro. Una carta impresa a láser en papel con marca de agua. El regalo de bodas está pendiente. Lo entenderás pronto. Detrás, una copia notariada del aviso de revisión del fideicomiso. Una línea resaltada, asignaciones del patrimonio actualmente bajo revisión, determinaciones finales, contingentes a la continua elegibilidad basada en la integridad.
sin amenazas, sin explicaciones, solo hechos. La llevó al buzón ella misma, con el abrigo bien ajustado, el viento tratando de arrebatarle la carta de los dedos, como si supiera lo que había dentro. La deslizó en la ranura y dejó que la boca de metal se cerrara. Final. Fría. De vuelta adentro. Su teléfono vibró. 5 minutos después de que la notificación de entrega llegara a la bandeja de entrada de Claire. Claire. Oye, acabo de recibir tu nota. ¿Estás bien, Claire? Esto parece extremo. Solo no hagas las cosas incómodas. ¿Ok? Eleanor se quedó mirando la pantalla. La palabra incómodas flotaba, como grasa sobre el agua. No respondió. En su lugar, sacó su segundo diario de la estantería, más grueso, encuadernado en cuero, su diario de ediciones privadas, el que guardaba junto a su testamento original, un documento que había comenzado con amor y que lentamente había evolucionado hasta convertirse en un libro de cuentas de la claridad. Comenzó a hacer anotaciones junto al nombre de Claire, deberes de albacea revocados, fideicomiso no ganado, junto al de Tyler, pendiente, junto al de su sobrina Abby. Si este número llama, preguntar por qué. Luego decidir en los márgenes. Garabateó preguntas con tinta roja. ¿Quién me vio en la boda? ¿Quién dijo que me extrañaba? ¿Quién apartó la mirada cuando me fui? En la parte superior de la página escribió en mayúsculas: el legado no es un reflejo, se gana. Colocó el cheque, el regalo de bodas original, en un sobre a prueba de fuego y lo etiquetó con un post-it. Sin liquidar, no distribuir. Esa tarde condujo hasta la ferretería y compró una caja fuerte de acero con cerradura de huella digital. El dependiente se ofreció a llevársela al auto. Eleanor se negó. La llevó a casa en silencio, sintiendo una extraña calma mientras golpeaba sordamente contra el maletero. Esa noche visitó a Lena, su prima por parte de madre, alguien que no le había pedido dinero en 30 años y que la había abrazado fuertemente en la boda, susurrando: «Te extrañé». Nadie más lo dijo, pero yo sí. Tomaron café en la cocina de Lena, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con toques constantes. «Te veías hermosa en la boda», dijo Lena. «Y triste, no débil, sino como si hubieras visto demasiado». Eleanor la miró. «No vi demasiado. Vi justo lo necesario». Lena le entregó una pequeña carpeta. «Una vez me preguntaste sobre esa organización sin fines de lucro con la que trabajé, ¿verdad? Educación para mujeres, mujeres mayores, segundas carreras, certificados de equivalencia, de todo. Están haciendo cosas increíbles. Pensé que te gustaría la información». Eleanor guardó la carpeta en su bolso, como una piedra cálida, de camino a casa. La lluvia había cesado, pero los charcos a lo largo de la acera todavía brillaban bajo las farolas, como la verdad esperando a ser pisada. No se limpió los pies al entrar en su casa. Dejó que el barro se secara en el felpudo de bienvenida. A la mañana siguiente, su teléfono sonó. Un mensaje de grupo. Tyler Todos. Agradezcan a la abuela por la contribución a la boda. No lo hubiéramos logrado sin ella. Ella se quedó mirando el mensaje y rió, no con amargura, no en voz alta, una risa corta y entrecortada, que sonó muy parecida a una cerilla encendiéndose. Tyler envía un mensaje de grupo. Todos agradezcan a la abuela por la contribución a la boda. Me agradecieron por dinero que no di. Fue entonces cuando empecé a gastarlo. El chat grupal seguía iluminándose 2 días después. Emojis. Signos de exclamación. Capturas de pantalla mal recortadas del salón de baile con leyendas como: «Miren lo que la abuela hizo posible». Claire. Publicó una selfie en sus historias con el fotógrafo de la boda. Etiquetó a Eleanor con una pegatina brillante número.
bendecida por la mejor. Eleanor lo observó todo en silencio, sentada en su solarium con un bolígrafo negro y su diario de cuentas. El aire estaba quieto, excepto por el bajo zumbido del ventilador de techo, y fuera del cristal, 2 chicas discutían por un comedero de pájaros que ella había dejado de rellenar. No les había dado ni un céntimo, ni un penique, y ahora estaba claro. No solo habían esperado su generosidad, la habían guionizado. Los agradecimientos no eran para ella, eran para él. Personaje que le habían asignado pasó a una página en blanco en su verdadero diario de legado y escribió: «Ser agradecido públicamente por lo que negaste es un poder que la mayoría de la gente nunca prueba». Su té se había enfriado. No lo recalentó. No necesitaba calor. Necesitaba acción. Eleanor inició sesión en su cuenta de corretaje. Por primera vez en casi 6 meses. Navegó a través de las capas hasta que llegó a las opciones de fondos, asesorados por donantes. Crear nuevo fondo. Anónimo sí. Propósito. Escribió lentamente: nuevos comienzos. Mujeres rurales mayores de 60. Acceso a la educación. Financiar. La siguiente pantalla parpadeó. Monto de la contribución inicial. No dudó. $25,000. Con un clic más. Era real. Se reclinó, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo, y se quedó mirando la página de confirmación. Era una emoción silenciosa, nada estridente, nada dramático, solo la suave e irreversible sensación de recuperar algo arrebatado. No venganza, redirección. 2 días después, la primera carta llegó, escrita a mano, con una letra de imprenta temblorosa. Estimado donante anónimo, no lo conozco, pero tengo 64 años y hoy alguien me dijo que tengo una segunda oportunidad en los estudios. Lloré en el estacionamiento. Nunca pensé que alguien ahí fuera creería en mujeres como yo. Gracias, Eda Dabu. Condado de Montrose. Eleanor sostuvo la carta contra su pecho. Luego la deslizó en una funda de plástico y la archivó bajo una nueva pestaña en su carpeta. Impacto. 3 cartas más llegaron la semana siguiente. Ninguna con dirección de remitente, todas reales. Una tenía una mancha de flor seca y decía: abandoné los estudios cuando tenía 17 años. Ahora tengo 61. Estoy inscrita. Mi nieta dijo: vas a ir a la escuela como yo. Otra terminaba con un: no sé quién eres, pero mis nietos sabrán en quién me convertí gracias a ti. Pasó las yemas de sus dedos por las palabras como si fueran braille, como si cada una despertara una parte de ella que se había adormecido por la falta de uso. Mientras tanto, su teléfono vibró. Tyler. Llamada perdida. Unas horas después, Tyler. Llamada perdida. Sin mensajes de voz. Solo silenciosos. Intentos, como anzuelos lanzados al agua, que a él no le interesaba comprender. Ella no devolvió la llamada. Dejó que el silencio hablara, que se preguntara si su propia abuela se había convertido en la misteriosa filántropa de la que todos no paraban de murmurar. El martes por la mañana, Eleanor podaba las rosas marchitas del enrejado de su patio y sonrió cuando los recolectores de basura la saludaron. A mediodía, su teléfono vibró de nuevo, esta vez de un número que hacía tiempo había dejado de guardar Claire. Claire, ¿podemos hablar, Claire? No sabía que habían impreso esa tarjeta. Claire, esto se está poniendo un poco dramático. Claire, por favor, no hagas esto. Eleanor releyó el primer mensaje 2 veces. Miró por la ventana, vio la ropa de su vecino ondeando al viento como suaves banderas blancas, y pensó: quieren la paz solo después de que el daño está registrado. Tomó su pluma.
pasó a una página nueva en El verdadero legado. Ronald escribió una línea. Veamos qué hacen. Cuando no obtienen lo que creen que merecen. Claire escribe de nuevo. ¿Podemos hablar? No sabía que imprimieron esa tarjeta. Me llamaban para emergencias. Yo respondía como una obligación. El mensaje de voz era viejo. De hacía un año quizás. Pero Eleanor lo reprodujo de todos modos. La voz de Claire, animada y despreocupada al principio, se apagaba al cuarto segundo. Oye, una preguntita. ¿Todavía tienes esos puntos de Marriott? Emily y yo estamos buscando mejoras para la luna de miel y... Clic. No necesitó escuchar el resto. Sobre el mostrador de la cocina, la pantalla de su teléfono era una lápida digital de preguntitas. Su registro de llamadas se extendía por meses. Pero el patrón era evidente, era cegador. Claire. Oye, una preguntita. ¿Podría ser mi aval? Tyler, una cosita rápida. ¿Me puedes prestar hasta el viernes? Abby, abuela, eres increíble. ¿Puedo pedirte un favorcito? La palabra emergencia había perdido su significado. En algún punto, entre los sobregiros de Claire y la multa de Tyler, Eleanor había sido transformada en una línea de crédito ambulante. Revisó el registro de nuevo. Luego tocó exportar historial de llamadas. Lo imprimió. Página tras página. Marcó con un círculo cada entrada, que empezaba con, oye, una preguntita. Ah, o terminaba con, te lo agradezco. Me salvas la vida. Docenas. Su pluma flotó sobre la última página. Antes de presionarla firmemente contra el papel, borrador de cláusula. Cualquier uso de la conexión familiar como palanca financiera anulará todas las futuras donaciones. Releyó la línea y la reescribió para mayor claridad. El creerse con derecho anula la generosidad. Se sintió limpio, definitivo. Le envió el borrador por correo a Denise. Su abogada respondió en menos de 5 minutos. Brillante. Tu patrimonio está blindado ahora. Odiaría tener que argumentar en tu contra en un tribunal. Eleanor esbozó una pequeña sonrisa, pero se mantuvo firme. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el crujido de las viejas tablas del piso, que solo se delataban cuando creían que ella no estaba escuchando. Entró a la sala y se dejó caer en el sofá, con las rodillas rígidas. Sus dedos se movieron lentamente sobre la pantalla de su teléfono, mientras abría un hilo de mensajes etiquetado, simplemente Margaret. La última foto que le había enviado a Margaret era de un pan de masa madre que había dejado fermentar de más. Hoy le tomó una foto a su nueva tetera de cerámica, color azul cielo, delicadamente estriada como el interior de una concha. Era lo primero que compraba en semanas, que no era por necesidad, sino por placer. Eleanor finalmente encontró una tetera adecuada, de esas que hacen que permanecer en silencio se sienta elegante. Margaret respondió 2 minutos después. Margaret. El tono perfecto de silencio. Brindo por eso. Nadie más respondió. Nadie más lo hacía. Miró al otro lado de la habitación, al tablero de anuncios. La tarjeta de sitio seguía allí clavada. Solo vine por el cheque. Sus bordes estaban ligeramente curvados. Ahora, el papel recordaba los insultos más tiempo que las personas. Eleanor se puso de pie, abrió el cajón del aparador antiguo y sacó una vela de vainilla, apenas usada. Ella la encendió. Observó la llama establecerse, oscilar. Luego, con cuidado deliberado, quitó la tarjeta de sitio del tablero, la sostuvo brevemente en su mano y la acercó a la llama. El fuego prendió al instante, enroscándose en negro sobre la cartulina color crema. Una lenta y satisfactoria destrucción. El olor a tinta quemada se mezcló con la vainilla, fantasmal y dulce.
Dejó caer los restos en el plato de cerámica que usaba para el incienso y observó hasta que la última brasa se desvaneció. Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina y archivó el borrador de la cláusula en su carpeta permanente del fideicomiso. La carpeta era más gruesa ahora, más pesada. Igual que ella, estaba sentada en su escritorio, con la pluma aún en la mano cuando lo oyó. 3 golpes. No el timbre, no frenéticos, solo firmes. Eleanor se congeló. Miró la hora 4:11 p.m. de un jueves. Ya nadie la visitaba sin avisar. Se levantó lentamente, miró el espejo del pasillo y se colocó un mechón de pelo tras la oreja. Luego caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Tyler, solo, sin flores, sin Claire. Solo una postura familiar que no había visto desde que él tenía 10 años. La espalda ligeramente encorvada, las manos en los bolsillos, la mirada baja como si estuviera preparándose para un castigo. Tyler aparece sin avisar en su puerta. Vino a buscar respuestas. Le ofrecí té y Limi. Yeah. El golpe no había hecho eco, pero caló hondo. Eleanor abrió la puerta sin decir una palabra. Tyler estaba allí, más alto de lo que recordaba, con una mirada más vieja, pero aún vestido como un muchacho, esforzándose demasiado para no impresionar a nadie. Su chaqueta estaba arrugada y el cuello de su camisa mal doblado. Sin Claire, sin regalo, sin una disculpa envuelta con un lazo, solo él. Hola, dijo. Es un buen momento. Ella se hizo a un lado sin hablar, indicándole la cocina con un silencioso gesto de su dedo. Él la siguió, más lento de lo usual, escaneando la casa como si temiera que algo pudiera saltar o juzgarlo. Tetera ya estaba tibia. Vertió agua sobre la bolsita de té. El vapor empañó sus gafas por un momento. Manzanilla, dijo secamente. ¿Todavía te gusta? Tyler asintió brevemente, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa como un gesto de paz. Se sentaron uno frente al otro. Una bolsita de té se infusionaba entre ellos, como una verdad revelándose lentamente. Bueno, dijo él, subiendo la mirada, y luego bajándola. He estado oyendo cosas. La gente dice que no enviaste el cheque, pero estás etiquetada en todas las publicaciones. El lugar del evento dijo que fuiste la principal contribuyente. Eleanor revolvió su té suavemente, la cuchara tintineando contra la porcelana. Y supongo que solo trato de entender por qué se publicó eso si no era verdad. Fue una confusión. Ella no respondió. En su lugar, buscó en el cajón lateral del aparador y sacó una página doblada y arrugada, marcada con tinta roja y fechada meticulosamente. La deslizó sobre la mesa. Tyler la desdobló lentamente. Un registro de llamadas. Su nombre. El de Claire. Otros. Cada llamada etiquetada con la fecha y el asunto. Casi todas. Todas. Con una nota corta a favor, dinero, fianza, cuidar niños, petición de última hora. Estas son todas las veces que me llamaste en los últimos 2 años, dijo Eleanor. Su voz era clara y serena. Ni una sola vez fue para decir hola, ni una vez para preguntar cómo estaba. Solo transacciones. A Tyler le subió y bajó la nuez. No fue así. Ella no parpadeó. No. Abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. No fue mi idea. La tarjeta, los asientos, las fotos. Todo fue cosa de Claire y su hermana. Ni siquiera vi las tarjetas de sitio hasta que ya estaban impresas.
Eleanor cruzó las manos sobre la mesa. Pero lo viste y lo permitiste. Él la miró. Esta vez por más tiempo, no supe qué decir. El silencio, dijo ella, nunca es neutral. Afuera, una rama arañó el cristal de la ventana, suave pero agudo, como algo probando la entrada. Tyler se inclinó un poco hacia adelante. Su voz se suavizó. Todavía estás, quiero decir, no vas a excluirme, ¿verdad? Ella lo estudió con la mirada. Luego se levantó, caminó hasta su archivador y sacó una segunda carpeta, más gruesa, encuadernada en cuero y con letras doradas en relieve. La colocó entre ellos y la abrió en una página marcada. Era su testamento actual. Tyler lo hojeó con creciente tensión en el ceño, sus ojos saltando entre párrafos. Su nombre seguía allí, pero no sin condiciones. Toda la herencia está sujeta a evidencia de una continua y mutuamente respetuosa relación, leyó en voz alta. Revisada anualmente y sujeta a revocación. Levantó la vista. ¿Qué significa eso, Eleanor no respondió de inmediato. Simplemente cerró la carpeta, lenta y deliberadamente, dejando que el broche, el chasquido de su latón, sujetador, acentuara la habitación como un mazo y significa, dijo ella. Veamos cómo te comportas. Sin dar por sentada la respuesta, él se estremeció un poco, como si una parte de él hubiera esperado un indulto, un reinicio. ¿Puedo preguntar algo? Dijo. Ella inclinó la cabeza, concediendo permiso sin palabras. Él señaló el té. Todavía recuerdas mi favorito. Eleanor sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, inquebrantable. Lo recuerdo todo. Tyler desvió la mirada. Ella cierra la carpeta y dice, veamos cómo te comportas sin dar por sentada la respuesta. Ellos contaban lo que yo daba. Yo empecé a contar lo que me quedaba. El polvo del ático sabía a metal, como si el tiempo se hubiera oxidado en el aire. Eleanor tiró del cordón de la luz del techo, y una suave bombilla ámbar cobró vida con un zumbido, iluminando cajas de cartón apiladas, como monumentos olvidados. Inhaló profundamente. El aroma a cedro y naftalina se enroscaba en su nariz, como una pregunta que nadie se había atrevido a hacer en años. No buscaba viejas declaraciones de impuestos ni garantías. Estaba allí por las cosas que importaban, lo que no había sido ofrecido, trocado o manipulado, legado. Un término que estaba reclamando. Se arrodilló con cuidado junto a un baúl etiquetado joyería, lado materno. En la caligrafía ordenada de su difunto esposo, dentro, acomodados en terciopelo descolorido, había aretes con forma de hojas cayendo, un broche con forma de media luna y un anillo de plata deslustrado, con una piedra turquesa, por el que nadie en la familia preguntó jamás. Tocó cada objeto, uno por uno. Luego sacó un fajo de notas adhesivas y un bolígrafo de punta fina. No para quien bromeó sobre mi ausencia, la pegó debajo del anillo. Para alguien que todavía envía tarjetas escritas a mano. Esa fue a parar debajo del broche. El reloj del ático sonaba débilmente de fondo, un sonido que no había notado en años. Tic-taqueaba, como si la hubiera estado esperando. Se movió de baúl en baúl, clasificando fotografías en pilas, las que valía la pena recordar, las que era mejor dejar atrás. Su mano tembló ligeramente cuando abrió un viejo álbum de cuero de los años 60. Las cartas de guerra de su padre estaban metidas en la solapa delantera, amarillentas y quebradizas, pero intactas. Hizo una pausa. Esto no era solo un trabajo de memoria, era historia. Más tarde, esa tarde, de vuelta abajo y recién duchada, Eleanor se sentó en su escritorio y redactó un correo electrónico
para alguien que había conocido una vez, la doctora Martha Kinley, una historiadora local que había dado una conferencia en la biblioteca el otoño pasado titulada Vidas privadas, memoria pública, asunto, preservando el legado, cuerpo del mensaje. He guardado todo, cartas, documentos, fotos, todo intacto. Estoy interesada en la donación y curaduría, no en desecharlo. Podemos hablar. La respuesta llegó horas después. Doctora Kinley, usted es una de las pocas que guardó registros. La mayoría de las familias deja que el tiempo se trague sus verdades. Sería un honor ayudarla. Eleanor se reclinó en su silla, con los ojos recorriendo sus estantes. No con nostalgia, sino con propósito. Sonrió. No solo guardado, susurró. Curado, abrió su carpeta de nuevo y pasó a la Stanbus Tamamesela, designación de reliquias familiares. El nombre de Claire todavía estaba en la lista. Bajo la cláusula de artículos sentimentales, tomó un bolígrafo y trazó una línea justo a través de él. Luego garabateó en mayúsculas, a su lado, sin derecho a ningún legado físico, el nombre de la esposa de Tyler, Emily, también estaba en la lista, bajo futuros recuerdos, debido a una cláusula que Eleanor había redactado cuando el compromiso aún era reciente. Y Claire le había pedido que fuera generosa. Nueva familia. Nuevo capítulo. La mano de Eleanor vaciló por un momento. Luego tachó ese nombre también. Revocado. Ningún vínculo emocional establecido. La tinta se corrió un poco en el borde, como si la página se hubiera estremecido. Su teléfono vibró justo cuando cerraba la carpeta. Claire. De nuevo, Claire. Lo que sea que esté pasando, está incomodando a la gente. Claire. Estoy oyendo cosas. Claire. ¿Por qué no llamas y lo aclaras todo? Eleanor no respondió, pero sí tomó su agenda e hizo su propia llamada a Denise. Quiero una revisión formal del fideicomiso, no más ediciones silenciosas. Reserva. Una lectura con testigos. ¿Estás segura? Preguntó Denise. Ya me cansé de dejar migajas. Es hora de servir el pastel completo. Marcó la fecha en su agenda con una estrella roja y la subrayó 2 veces. El día no se trataría solo de dólares. Se trataría de peso, intención, de una verdad presenciada, un legado distribuido apropiadamente. Eleanor agenda una cita para una lectura del fideicomiso con testigos. Pensaron que me quedaría en silencio hasta que me fuera. Hice público mi silencio. La sala de conferencias estaba demasiado fría. Eleanor lo había pedido así. El aire acondicionado zumbaba bajo y constante, como una segunda presencia en la habitación, una que abría paso a la incomodidad sin alzar la voz. Claire se apretó el chal sobre los hombros, con la mirada saltando entre Eleanor, la pulida mesa de roble y la elegante carpeta negra frente a Denise, la abogada de sucesiones. Tyler, sentado junto a su esposa, sin afeitar. Su pulgar nerviosamente rozaba el borde de su taza de café. Eleanor, sentada frente a ellos, con las manos cruzadas, sus perlas brillando débilmente bajo las luces del techo. Su expresión era ilegible, deliberadamente vacía, como cemento recién vertido. Denise se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Como saben, esta no es la lectura final de un testamento. Esto es lo que la señora Whittaker ha solicitado que se denomine una revisión preliminar del patrimonio. Golpeó la tapa de la carpeta. El contenido aquí dentro está etiquetado como en proceso, pero activo. Eso significa que está legalmente en vigor, a menos que se modifique. A Claire le tembló la boca.
Eso no es estándar. ¿O sí? Lo es cuando redactas un fideicomiso en vida que responde al comportamiento, respondió Denise sin dudarlo un instante. La sala quedó en silencio. Denise abrió la carpeta y comenzó a leer. Su voz era serena, no teatral, pero cada palabra caía como una acusación. A los beneficiarios nombrados. Este documento no es final, es responsivo. Refleja no solo lo que se hizo por mí, sino lo que se me hizo a mí. Me reservo el derecho de enmendar, revocar o redirigir cualquier activo, basándome en patrones de relación y carácter, según lo observado tanto pública como privadamente. Claire se rió. Demasiado fuerte. Oh, por favor, esto es una locura. ¿Qué estamos haciendo aquí? Audicionando por tu dinero. Eleanor se levantó. No alzó la voz, pero la gravedad de su tono silenció la sala, como un mazo golpeando mármol. No, dijo ella. Estamos fijando los términos. He sido reducida a una billetera, irrespetada en público, ignorada en privado, y luego agradecida por un dinero que nunca se recibió. No pueden tratarme como un mueble y heredar la casa. Tyler se movió. Te dije que yo no escribí la tarjeta. Pero te paraste junto a ella, dijo Eleanor, con la mirada firme. Posaste y sonreíste con la broma. Dejaste que me definiera. Metió la mano en su bolso de cuero y sacó una pequeña caja de exhibición. Dentro, sujeto contra terciopelo negro, estaba el borde quemado de la tarjeta de sitio, la que decía, solo vine por el cheque. Prensada en vidrio, sellada, la colocó suavemente sobre la mesa, justo entre Claire y Tyler. Esto, dijo, es con lo que te casaste y junto a lo que te paraste. El rostro de Claire se ensombreció. Estás siendo dramática. Estás lastimando a tu propia familia. Eleanor inclinó la cabeza. Estoy protegiendo lo que construí. Denise deslizó un segundo documento sobre la mesa. Un resumen con viñetas de las cláusulas. El nombre de Claire tenía asteriscos al lado. El de Tyler tenía una nota. Beneficiario condicional bajo observación. Las futuras asignaciones dependerán de la continua integridad relacional, dijo Denise. Tyler bajó la mirada, su voz baja. ¿Entonces estoy excluido? Eleanor lo miró a los ojos. No, estás siendo visto, lo cual es peor si no estás preparado para ello. Claire se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo tras ella, como una reprimenda. No necesito este circo. Esto es solo una maniobra para hacernos sentir pequeños. Eleanor permaneció sentada. Ustedes se hicieron pequeños. Yo solo dejé de compensarlo. Claire salió furiosa, sus tacones resonando en el pasillo como un juez retirándose con furia en lugar de poder. Tyler se quedó sentado. En silencio, Denise cerró la carpeta. Eleanor se puso de pie, recogiendo sus cosas sin prisa. El peso de sus pasos había cambiado. No más pesados, no más ligeros, solo más intencionados. Bueno, gracias por venir, dijo suavemente. Tyler abrió la boca, pero no habló. Simplemente asintió una vez, sus ojos siguiendo la caja de exhibición, mientras Eleanor la guardaba en su bolso. Como un arma de vuelta a su vaina, condujo a casa en silencio, sin música. Solo el sonido del viento empujando contra las ventanillas. Como algo intentando advertirle o quizás animarla. Apenas se había quitado el abrigo cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Código de área local. Respondió una voz cortante. Será Whittaker hablan de la oficina de sucesiones. Se acaba de presentar una moción legal bajo su nombre. Pausa. Claire Whittaker ha presentado una reclamación solicitando acceso a la herencia bajo derechos familiares. Eleanor recibe una llamada. Claire solicitó acceso bajo derechos familiares.
Intentaron usar a la familia como palanca. Yo convertí la confianza en ley. El rechazo legal llegó un martes. Un breve correo de Denise con el asunto. Moción desestimada. Falta de legitimación. El tribunal había revisado la petición de Claire para proteger sus expectativas de herencia como un derecho familiar y la desechó como los pozos del café de ayer. Sin audiencia, sin deliberación, el fideicomiso que Eleanor había construido, con sus capas de cláusulas condicionales, evaluaciones de carácter y contabilidad emocional. Se había mantenido no solo fuerte, impenetrable. Eleanor leyó el correo 2 veces, luego una vez en voz alta, su voz baja pero segura, en la quietud de su cocina. Pensaron que la sangre les daba derecho. No es así. Afuera, en el camino de grava, crujieron las ruedas del camión del contratista. Se levantó de su silla y salió al porche, mientras un hombre alto con un polo verde bosque se acercaba, con una tabla sujetapapeles en la mano. ¿Era Whittaker?, preguntó él. Sí. Hemos completado la nueva instalación del perímetro. Las cámaras están activas. Alerta de movimiento, configurada para su teléfono. Portones con teclado listos para su código. Ella asintió una vez. Use 1951. Es el año en que dejé de pedir permiso. Él se rió entre dientes. Sin saber si era una broma, ella no lo aclaró mientras el camión se alejaba. Eleanor caminó por el perímetro de su propiedad. La valla de madera había sido reemplazada por postes de acero y sensores inteligentes, no llamativos, solo firmes. Le gustaba el zumbido de todo aquello, la forma silenciosa en que la tecnología hacía lo que la gente a menudo no hacía: observar, grabar, recordar. Dentro, abrió la carpeta del fideicomiso y añadió una única nota adhesiva, de su puño y letra, a la primera página de las reglas para beneficiarios. Sin contacto, no hay reclamo. Estaba más marcado que el resto. La presionó con fuerza suficiente para dejar una marca. Su teléfono vibró más tarde esa tarde con mensajes de Margaret, Lina e incluso Denise, quien envió un mensaje breve. Acabas de marcar un hito en la justicia y la responsabilidad emocional. Eleanor sonrió, pero no respondió. El elogio era grato, pero el silencio pesaba más. Esa noche preparó té y se sentó en el sofá con una manta cubriendo sus rodillas. El aire olía a lavanda y cera para madera, y el único sonido en la habitación era el leve ping del sensor de movimiento. Confirmando que un ciervo se había acercado a la cerca trasera, revisó su teléfono de nuevo. Claire no había escrito, pero había publicado una foto de una ventana vacía y una taza humeante, con una frase que decía: «Cuando las personas que amabas se vuelven distantes». Los comentarios se llenaron de condolencias de personas que no conocían la historia detrás. Gente que no sabía que Claire había usado una tarjeta de lugar como arma y luego presentó documentos legales para cobrarle a alguien cerca de quien no se molestó en sentarse. En la cena, Eleanor no comentó, no publicó, no explicó, solo desactivó sus notificaciones. La calma que siguió no era vacío, era cerca de la medianoche. Estaba cerrando todo cuando lo vio. Un sobre blanco y liso, atascado en el mosquitero de la puerta, sin estampilla. Solo su nombre en tinta negra. Lo abrió en la mesa de la cocina, bajo la suave luz de la lámpara colgante. La letra no le era familiar, inclinada pero elegante. Querida Eleanor, he querido escribirte durante años. Nunca pensé que lo haría ahora. Pero vi las noticias y supe lo que Claire intentó hacer. No te debo nada, pero yo te debo esto. Gracias por nunca borrarme. Incluso cuando otros lo hicieron. Melissa leyó el nombre de nuevo.
la madre biológica de Tyler. La carta olía ligeramente a sándalo y tinta de impresora. Las esquinas estaban desgastadas, como si la hubieran sostenido muchas veces antes de entregarla. Eleanor la dobló lentamente. Sus manos seguían firmes, pero su respiración se entrecortó. La única mujer que habían borrado todavía estaba observando. Llega una carta de la madre biológica de Tyler. Fue borrada. Pero ella me recordó. La carta reposaba en el regazo de Eleanor como una reliquia. La firma. Melissa. Era simple, sin disculpas. El aroma a sándalo aún se adhería débilmente al papel, como si hubiera pasado por manos que llevaban la dignidad como perfume. Eleanor miró por la ventana de la cocina. Un cardenal se posó en el comedero, brillante contra el gris de la mañana, moviendo las alas como si también tuviera algo que decir, pero ningún lugar seguro para decirlo. Tomó su teléfono. Un mensaje. Eleanor, ¿te gustaría venir a almorzar? Guardé algo. Melissa, me encantaría. Cuando Melissa llegó 2 días después, no trajo flores, ni una botella de vino, solo un bolso de cuero marrón y unos ojos que no curioseaban por la habitación como los de la mayoría. Entró a la casa de Eleanor, como si ya hubiera estado allí, aunque no era así. Se saludaron con una sonrisa discreta, sin abrazos. Solo una calidez que no necesitaba ser demostrada. Guardé tus tarjetas de Navidad, Melissa dijo, dejando su bolso junto al banco. Eran las únicas que usaban mi nombre. Eleanor asintió hacia la cocina. Pasa, tengo sopa lista. El aroma a romero y cebolla llenaba el espacio. La luz del sol entraba por la ventana, formando rectángulos nítidos sobre la mesa puesta para 2 vasos de agua, servilletas de tela, cubiertos de verdad. Melissa se acomodó en la silla frente a ella. No fui invitada a la boda. Lo sé, dijo Eleanor. Ni siquiera aparecías en el programa. Imprimieron mi nombre una vez, dijo Melissa, medio riendo, como donante anónima para el primer año de universidad de Tyler. Se sentaron por un momento en ese extraño silencio que solo 2 mujeres que han sido excluidas pueden entender plenamente. No era incómodo, ni amargo, solo cargado con el conocimiento compartido de lo que significa ser eliminada, sutilmente. A propósito, Eleanor sirvió la sopa en los tazones. Luego colocó un plato envuelto en lino. Melissa levantó una esquina y, adentro, una sola rebanada de pastel de bodas, perfectamente conservada. La guardé, dijo Eleanor. Nunca la serví. No tenía el ánimo para ofrecerle algo dulce a gente que me confundió con una transacción. Melissa. Su risa fue suave, aguda, y yo que pensaba que era la única que no lo había probado. Chocaron sus cucharas silenciosamente sobre la sopa y el pastel. Hablaron de la maternidad que no viene con reconocimientos, de cómo a la gente le encanta alabarte cuando eres callada, invisible o generosa, pero nunca cuando eres una molestia, sobre hijos que tenían buenas intenciones, pero no daban la cara, sobre mujeres que construyeron hogares, guardaron secretos, hicieron sacrificios y fueron eliminadas del álbum. Melissa sacó una foto vieja de su bolso. Tyler, a los 6 años, con una capa de Batman, de pie frente a una biblioteca pública. Él no recordaría esto. Ella dijo, «Pero tú le enviaste los libros que sostiene». Eleanor pasó el dedo sobre la foto. Claire me dijo una vez que era confuso para él tener tantas mujeres en su vida. Melissa resopló. No es confusión, es capacidad. Después del almuerzo, Eleanor acompañó a Melissa a la puerta. «Estoy empezando algo nuevo», dijo Eleanor. «Para mujeres que fueron excluidas. Una beca. Pequeña pero específica.
fondos para quienes ejercieron la maternidad sin reconocimiento. Melissa parpadeó. Eso es real. Lo será. Hizo una pausa. Y me gustaría que fueras la primera invitada a algo que estoy llamando el almuerzo del legado. Lo organizaré esta primavera. Melissa sonrió ampliamente. Claro, solo si hay. Más de ese pastel. Eleanor sonrió. Guardé suficientes rebanadas para las que nunca recibieron la suya. Esa noche, Eleanor abrió su fideicomiso y añadió una nueva cláusula. Pequeña beca, asignada anualmente a mujeres excluidas del reconocimiento. Familiar, desembolso, a discreción del fideicomisario. Criterios, experiencia vivida, legado sin crédito. Deslizó el papel en su funda protectora. Entonces su teléfono vibró. Emily, la esposa de Tyler. Nos gustaría pasar a verte, solo para hablar, si estás dispuesta. Eleanor no respondió de inmediato. Miró el plato de postre ahora vacío en el fregadero. El ligero rastro de migas de pastel aún adherido a la porcelana. Eleanor recibe un mensaje de la nueva esposa de Tyler. Nos gustaría pasar a verte. Trajeron galletas. Yo les serví la cuenta. El golpe en la puerta fue más suave esta vez. Eleanor abrió la puerta lentamente. Tyler estaba junto a su esposa, Emily. Ambos sostenían un recipiente de plástico, envuelto en un paño de cocina, que parecía demasiado nuevo para ser real. El aroma a algo como canela y nerviosismo emanó cuando entraron. «Hola, abuela», dijo Tyler, con los ojos bajos. Emily le siguió con una sonrisa forzada. «Nosotros horneamos esto para ti». Bueno, técnicamente, las compramos y las calentamos. Pero la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Eleanor no devolvió la sonrisa. Pónganlas en la encimera. Sí. Asintieron. Entraron a la cocina como pasantes nerviosos, esperando una entrevista. Eleanor se movió sin prisa, hirviendo agua, sacando la vajilla buena, tazas de porcelana blanca con un borde plateado desvanecido. La habitación olía a cera de limón y a una advertencia silenciosa. Se sentaron a la mesa con las manos entrelazadas, la postura rígida. Emily se aclaró la garganta. Solo quiero decir que lamento lo de la tarjeta. No sabía que las habían impreso. Se suponía que era una broma tonta entre mi prima y yo, algo privado. Eleanor revolvió su té una vez, dejando que la cuchara tintineara. ¿Una broma?, preguntó sin levantar la vista. La voz de Emily vaciló. Quiero decir, nunca pensé que se usaría como tu tarjeta de lugar. Nunca... O sea, no quise que fuera público. Permanente, dijo Eleanor. Aún tranquila, Emily asintió rápidamente. Exacto. Eleanor finalmente la miró. ¿Pero lo viste? Los labios de Emily se abrieron, se cerraron. Sí, pero ya estaba ahí. La gente se estaba riendo y no sentí que fuera mi lugar deshacerlo. Emily parpadeó. Supongo que pensé que se vería peor si hacía una escena. Eleanor dejó su té suavemente. Y la incomodidad de quien temías. El silencio que siguió fue más honesto que cualquier cosa que Emily había dicho. Tyler tomó la mano de su esposa. Vinimos a disculparnos. Eleanor se levantó, caminó hacia el pasillo, abrió la pequeña caja fuerte escondida detrás del armario de la ropa blanca y sacó un sobre plano de color marfil. Sus bordes estaban intactos. Sellado, pero nunca enviado. Regresó a la cocina y lo dejó suavemente sobre la mesa entre ellos. Sus ojos se clavaron en él como si pudiera explotar. Luego, sin decir palabra, lo rasgó justo por la mitad, limpia y lentamente.
2 mitades de un cheque de bodas cayeron sobre el mantel. Eso, dijo con voz baja, es lo que costó esa tarjeta. Piensen antes de imprimir la próxima. A Emily se le cortó la respiración. Esa nunca fue mi intención. Lo sé, dijo Eleanor. Y ese es el problema. La mandíbula de Tyler se tensó. Abuela, yo... Ella levantó una mano. No estoy enojada, dijo. Estoy despierta. Y no. Le doy dinero a la gente cuando estoy despierta. Ambos se quedaron quietos, avergonzados e inseguros, mientras las mitades del cheque yacían como hojas caídas entre ellos. Entonces, Eleanor buscó en su bolso y sacó un segundo sobre. Este estaba en blanco, sin nombre, sin etiqueta. Lo dejó suavemente junto al cheque roto. Los ojos de Emily se dirigieron a él. ¿Qué es eso? Eleanor no respondió. Todavía no. En cambio, sorbió su té y esperó. Eleanor saca un segundo sobre, en blanco. Pensaron que solo estaba quitando algo. Estaba haciendo espacio para algo mejor. El segundo sobre yacía entre ellos, liso y sellado. Tyler lo miraba como si pudiera contener un testamento o una segunda oportunidad, o tal vez un corte final. ¿Qué es? Preguntó, con la voz tensa por una esperanza en la que no parecía listo para creer. Eleanor lo empujó hacia él suavemente. «No es para ustedes». Emily miró del sobre a Eleanor. Entonces, ¿para quién? Eleanor no parpadeó. Se levantó. Fue al aparador y trajo una pila de cartas, escritas a mano, algunas manchadas, algunas dobladas y redobladas como tesoros. Las colocó junto al sobre. Tyler tomó una y leyó en voz alta. Estimada donante anónima, tengo 63 años. La semana pasada entré a un salón de clases por primera vez desde 1978. Tengo miedo, pero lo estoy haciendo porque alguien creyó que todavía importaba. Otra decía, mis nietos me conocerán gracias a usted. Eleanor sirvió más té. El aroma a jazmín se esparció por el aire. No se sentó. Tomé el dinero que les iba a dar, dijo con calma. Y creé el Fondo de Reingreso Legado, Mujeres Mayores de 60, Universidad a tiempo parcial, con enfoque en zonas rurales y pueblos pequeños. 10 becas este año, más el próximo... Emily se cubrió la boca con una mano. Tyler bajó la carta. Usaste nuestro regalo de bodas. Redirigí lo que daban por sentado. La habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de la tetera, asentándose en su bandeja. No estaba dejando a nadie fuera. Eleanor continuó, con voz firme. Estaba abriendo un nuevo camino. He pasado décadas invirtiendo en personas que vieron mi afecto como una moneda de cambio. Ya no necesito comprar la gratitud de nadie. ¿Más? Emily susurró. ¿Creaste un legado? Eleanor sonrió. No, lo reclamé. La diferencia importa. Se acercó a su escritorio, abrió su carpeta del testamento e hizo una última nota en el margen. Mi legado no tuvo nada que ver con lo que les di a ustedes. Es lo que les di a ellas. Tyler se quedó en silencio, sin protestar, solo quietud. Eleanor buscó en un cajón y sacó la caja de sombras, la tarjeta del lugar quemada de la boda, sellada bajo un cristal. La colocó junto a las cartas, lado a lado, el insulto. Y la respuesta, quieren saber cómo cambia la gente, dijo. Su tono, de repente agudo, dejan de reaccionar y empiezan a dirigir afuera. El viento se había levantado. El carillón del porche sonó con una única nota metálica y aguda. Emily parecía que iba a llorar. No sabía cuánto estábamos tomando. Yo sí, dijo Eleanor. Por eso dejé de dar. Se volvió hacia Tyler. Todavía estás en el testamento, pero pronto sabrás lo que se necesita para permanecer ahí. Él asintió lentamente.
el tipo de asentimiento que la gente da cuando la verdad no solo se escucha, sino que impacta. 2 semanas después, Eleanor recibió una carta de Denise, su abogada, con un extracto de un artículo adjunto, nuevo modelo filantrópico, el movimiento de la herencia inversa. Cómo una abuela está redefiniendo las donaciones al final de la vida. Se rió suavemente al leer el título. Matriarca revoca su papel brillantemente. El artículo detallaba su estructura legal, donaciones anónimas, cláusulas condicionales, distribuciones basadas en el comportamiento. Citaba a un analista financiero que decía, no solo estamos viendo una reforma patrimonial, estamos viendo una revolución emocional. Colocó el artículo junto a la pila de cartas de becas. Luego se levantó y caminó hacia la estantería del estante superior. Sacó el libro de invitados original de la boda, aún sellado en su envoltura de plástico. Deslizó una nota dentro y lo volvió a sellar. A su lista de invitados le faltó alguien. Estos son a quienes invité en su lugar. Colocó el libro de invitados, la tarjeta quemada y la pila de cartas en una caja de madera etiquetada verdadera herencia. El teléfono vibró. Número desconocido. Código de área de Nueva York. Respondió. Señorita Whitaker. Habla Elena Reyes del New York Times. Nos encantaría hacerle un reportaje. Lo llamamos un levantamiento silencioso. Los términos de una abuela. Un periódico nacional quiere entrevistarla. Matriarca revoca su papel brillantemente. Pensaron que el silencio era permiso. Yo lo convertí en autoría. La revista llegó antes del desayuno. Eleanor la encontró entre las facturas y los folletos en el buzón. Su portada brillante atrapaba el sol de la mañana, como si tuviera algo que decir. Se quedó en el porche de su casa, con la bata atada a la cintura, el café humeando en su mano izquierda, y miró el titular estampado en negrita y con serifa. No la descarten cuando las abuelas reclaman el poder. Debajo, una foto tomada desde atrás. La silueta de Eleanor sentada en su escritorio, la caja de sombras que contenía la tarjeta de boda quemada, iluminada por una cálida lámpara de escritorio. No habían mostrado su rostro. Esa había sido su condición. Quiero que el enfoque esté en la elección, no en la mujer que la tomó. Pasó a la doble página central, 2 páginas completas. El periodista lo había entendido bien, sin sentimentalismos, sin caricaturas, solo la verdad envuelta en estructura. No desapareció, redirigió. Eleanor Whitaker, de 72 años, se negó a ser recordada como alguien que financió el silencio, su modelo de patrimonio, la donación basada en el comportamiento. Ya ha provocado debates en círculos legales y en cenas familiares por igual. No estaba simplemente desheredando los malos modales. Nos dijo, me negaba a heredar los suyos. El teléfono empezó a sonar antes de que siquiera doblara la página. Mensajes de Margaret, Lina, Denise. Su buzón se llenó en tiempo real. Brillante. Ya era hora de que alguien lo dijera en voz alta. No solo cerraste una puerta, construiste una casa mejor. No respondió a la mayoría. Solo sonrió hacia su café y dejó que la atención rozara su piel sin penetrarla. Para el mediodía, el artículo se había vuelto viral. Los comentarios inundaron la versión digital. Miles de ellos, mujeres de todo el país, escribieron sobre sus propias exclusiones. Abuelas distanciadas, madres sobrecargadas de trabajo, viudas que solo eran recordadas cuando aparecía su chequera. Un comentario se le quedó grabado en la mente durante horas. Ella me recordó que mi nombre tiene peso. Lo había olvidado. Esa noche llegó la carta escrita a mano, enviada por correo, sin email, sin mensaje de texto, sin informalidades. Solo la caligrafía de Tyler, más pulcra desde sus años escolares, pero aún ligeramente torcida a la izquierda.
Querida abuela, leí el artículo 3 veces. La tercera vez, no solo sentí vergüenza, me sentí pequeño. Tu silencio no es neutral. Ahora lo entiendo. Dejé pasar cosas que debería haber detenido. Lamento no haberlo visto antes. Lamento haber estado al lado de gente que se rió del lugar que te dieron. Gracias por despertar antes que yo. Con cariño, Tyler. Eleanor la leyó una vez. Luego dos. No lloró, no sonrió. La dobló con cuidado. La deslizó en su carpeta de legado, entre dos de las cartas de las becarias. Luego sacó una única tarjeta en blanco, sin flores, sin bordes, solo sus palabras. No tienes que ganarte el amor, pero sí tienes que respetarlo. La firmó, Eleanor, y la envió por correo esa misma noche. El aire primaveral traía el aroma de la tierra descongelada y las lilas recién cortadas. El día del té del legado, el jardín trasero, había sido arreglado con una gracia silenciosa. Sillas de hierro blancas, servilletas de lino suaves, una mesa plegable cubierta con un mantel amarillo pálido, 10 mujeres sentadas en un círculo holgado, todas mayores de 60, algunas, con mechones grises cuidadosamente recogidos en moños, otras con el cabello recién teñido y cuadernos nuevos en sus bolsos. Las rebanadas de pastel de bodas se sirvieron al final, aún intactas, aún dulces. Una mujer se rió al dar un bocado. Sabe a nuevas oportunidades. Eleanor sonrió, dejando su taza de té. Guardé las mejores partes para quienes nunca pensarían en pedirlas. Dijo suavemente. Ninguna de ellas tomó una foto. No necesitaban demostrar que estaban allí. Lo estaban. Claire. Por supuesto, no fue invitada. Tampoco nadie que alguna vez hubiera pedido su presencia. Solo por obligación. Eleanor no explicó esa decisión. No tenía por qué. Observó a las mujeres hablar, intercambiar historias de qué clases en línea iniciadas, nietos que las miraban con nueva curiosidad, un capítulo de vida reabierto silenciosamente, su legado desplegándose en frases que no eran sobre ella, pero sí gracias a ella. Más tarde esa noche, abrió Instagram por primera vez en meses, no para publicar, solo para revisar. Emily, la esposa de Tyler, había cambiado su biografía. Ya no estaba llena de emojis o enlaces a álbumes de boda. Ahora simplemente decía, aprendiendo a escuchar. Eleanor miró la pantalla. Luego la dejó boca abajo sobre la mesa a su lado. Tomó su vaso de agua y bebió un largo y lento sorbo. El viento afuera se levantó de nuevo, rozando los árboles como un susurro demasiado tiempo reprimido. La esposa de Tyler cambia su biografía de Instagram. Aprendiendo a escuchar. Me fui antes del pastel, pero me quedé lo suficiente para enseñarles a saborear. El sol salió suave y ámbar, reflejándose en el borde biselado de la mesa de la cocina de Eleanor, como si la propia luz supiera que estaba invitada. La casa, por una vez, se sentía completa, no llena, sino completa. El tipo de quietud que llega después de que se han tomado decisiones, no aplazado. Se sentó con su té, el aroma de Earl Grey mezclado con lavanda, de las ramitas que ella misma había machacado en las hojas. Una carpeta gruesa yacía abierta a su lado, páginas con clips, notas alineadas, pestañas adhesivas dispuestas como un código que solo ella podía interpretar. Este no era el borrador. Esta era la versión final, su fideicomiso completo, actualizado, estructurado, personal, protector. Pasó la última página, su mirada cayendo sobre un título familiar, uno que la había seguido a través de años de generosidad ofrecida, sin pausa, ni puntuación, testamento familiar, todos. ¿Reciben algo? Lo miró por un momento, casi con curiosidad.
Luego lo pasó por la trituradora. Los dientes zumbaron, mecánicos y hambrientos, reduciendo la frase a tiras enroscadas de sentimentalismo. Un funeral, de papel, sin asistentes. Tomó una hoja nueva de papel de carta, de grueso gramaje color marfil, con monograma. En la esquina, su pluma. No dudó. Última. Voluntad y testamento de E. Leonard June Whitaker. Asunto. Acceso ganado únicamente. Las cláusulas surgieron rápido, ahora ensayadas por el ritmo de meses de claridad. Ningún individuo heredará sin un registro de relación. La falta de respeto anula el derecho. La gratitud pública no sustituye la presencia privada. Al final, escribió la línea que había resonado en ella desde la noche en que se fue de la boda. Antes de que se sirviera el postre, este legado no se distribuye, se atestigua. Selló el testamento en su sobre, lo etiquetó con letra firme y lo colocó en la caja fuerte e ignífuga, junto a las cartas que importaban y la rebanada de pastel que nunca salió del congelador. Luego se levantó, caminó a su habitación y abrió el joyero de madera, que había permanecido intacto desde Navidad. Las perlas estaban acomodadas en suave terciopelo, las mismas que había usado esa noche de bodas. Frías contra su clavícula, como la memoria misma, las tomó, las sostuvo un momento en su palma, luego las devolvió suavemente a su lugar, cerró la tapa. No había necesidad de usar armadura hoy. Eleanor salió al jardín, té en mano, sus pantuflas rozando las baldosas como susurros. Los arbustos de lavanda que había plantado el año pasado estaban ahora en plena floración, salvajes y fragantes. Alcanzando la mañana, como si a mí hubieran crecido en el espacio que ella les había labrado, se quedó quieta, dejando que el aroma la envolviera, dejando que le recordara la carta de agradecimiento de Melissa, de las becarias que enviaban notas con fotos, de credenciales de biblioteca y programas de clases, del pastel que había servido a extraños que la vieron con claridad y nunca pidieron un cheque. Cerró los ojos. Así olía la paz, tierra, calor y distancia ganada. Su teléfono vibró en el bolsillo de su cardigan. Volvió a entrar tranquila como un ritual y dejó su taza en la encimera antes de tomar el teléfono. Identificador de llamadas. Tyler, sin corazón, sin nieto.